Me llamo Carlos Viganego, hace muchos años que me dedico a hacer la historia del pueblo. El pueblo de Dugan se encuentra a 138 kilómetros de Capital Federal y se accede por la Ruta 8. Este pueblo pertenece al partido de San Antonio de Areco. Un dato interesante es que el acceso es asfaltado, lo que facilita la llegada del turista. Tiene aproximadamente 600 habitantes y además, bueno, recién llegamos, es temprano a la mañana, pero vemos que es un pueblo ideal para hacerse una linda caminata o para hacer bicicleteada también y, ¿por qué no?, para tomarse unos mates en algún lugarcito tranquilo. Bueno, vamos a seguir conociendo este pueblo, gente. Esta es una de las plazoletas del pueblo de Dugan, llamada Carlos Dugan. En ella vamos a encontrar juegos y además... Y está especialmente dedicada en honor a José Luis Galarza, que fue un infante de marina que lamentablemente falleció en el conflicto bélico de Malvinas en el año 1982 y podemos ver atrás nuestro la estatua que su familia le dedicó especialmente. El origen del pueblo se debe a dos estancias. Por un lado, la de los Ramallo y por otro lado, a la San Ramón de Miguel Dugan, de origen irlandés. Los Ramallo decidieron lotear parte de sus tierras, dando origen al pueblo en el año 1887. Y por otro lado, en la estancia San Ramón se empleaban a los inmigrantes irlandeses que recién llegaban al país, pero también es una estancia que le dio impulso al pueblo al dar trabajo a gente del pueblo. Les queremos mostrar tres instituciones importantes del pueblo, en este caso relacionadas con la educación. En primer lugar, encontramos la Biblioteca Constancio Vigil. Adyacente a esta biblioteca nos vamos a encontrar con la escuela primaria número 9, Juan Bautista Alberdi. Seguimos caminando y por último vamos a encontrar el Jardín de Infantes 903, Bernardo Dugan. Me llamo Carlos Viganego, hace muchos años que me dedico a hacer la historia del pueblo. Con respecto a la estación de tren, ¿quién la inauguró? ¿El Ferrocarril Oeste o el Ferrocarril Central? Esta estación se inaugura el 25 de mayo del 1882. Era el Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires, así, limitada. Era la firma. O sea, el antiguo ferrocarril de la Porteña, del primer ferrocarril que tuvo la Argentina. Era Capitales Argentinos, no nos confundamos. El Central Argentino eran capitales ingleses, que por distintos motivos de ciertos gobiernos, para no competir con el ferrocarril inglés, se tuvo que vender a la empresa del Ferrocarril Central Argentino. Es un error tremendo decir de que a esta estación
se fundó con el Ferrocarril Central Argentino. Nada que ver, era el Ferrocarril del Oeste. Y otro error más que hay, es decir que por el nombre, Dugan, la estación Dugan, se le denomina estación Dugan porque es la firma de Dugan Hermanos, o sea, Miguel Dugan a la cabeza, vende las tierras al ferrocarril. Vamos a aclararlo bien clarito para que se entienda. Dugan, Miguel Dugan, Daniel Dugan, Tomás Dugan, le vendieron las tierras al Ferrocarril del Oeste. Inclusive demoraron en hacer los títulos. Los títulos se hicieron en el 1896. Ya Miguel Dugan había fallecido y Daniel también. Es Tomás Dugan el que vende, pero eso lo conocemos todos los dugueros, porque en el escritorio de la estancia, por muchos años, tuvo el protocolo de esa venta que se hace cuando le compra el Ferrocarril del Oeste. Porque si bien acá el Ferrocarril del Oeste deja de llamarse Ferrocarril del Oeste y pasa a ser Ferrocarril Central Argentino, es este ramal. El Ferrocarril del Oeste tenía muchos ramales más. Inclusive era el mejor ferrocarril que tenía el país. Tenía más kilómetros de vías el Ferrocarril del Sur, que iba hasta cerca de Chile, que después se prolongó a Chile. Claro. Pero el mejor servicio de cargas y el mejor servicio de vagones y mayor cantidad de locomotoras lo tenía el Ferrocarril del Oeste. Bien. Era así la cosa. Bien. Y este ferrocarril se inaugura inclusive en el Archivo Histórico de Areco. Otra cartita doblada por muchos años, que también se partió al medio, es la nota de invitación que le hace la estación de Arrecifes, o sea, el municipio de Arrecifes, le hace al municipio de Areco, que la fiesta de la inauguración de este ramal se va a hacer en Arrecifes. Y eso se hizo el mismo día que se inauguró esta estación. Capitán Sarmiento, que pertenecía, la estación estaba también, y pertenecía al partido de Arrecifes, se inaugura unos días antes para no chocarse las dos inauguraciones en un mismo día. A ver, ¿qué otra? Está la carta esa que yo te decía, que estaba dobladita, está, bueno, por acá, tiene que estar, ahí en el libro, en el folleto del ferrocarril está, donde dice que en el tren vendrán las autoridades, los dueños de campo y el gobernador Dardo Rocha. O sea, que iban a Arrecife al acto principal que era. O sea, por acá pasaban. Claro, los Dugan habrán venido sin duda porque eran los dueños del campo, pero vendido, se lo vendieron. Eso que se regaló no es cierto. Es una historia de las tantas que publicaba La Nación. Claro, claro. Con respecto a los orígenes del pueblo, sabemos que dos estancias cumplieron un papel muy importante. Por un lado, la de los Ramallo, y por otro lado, la de los Dugan. Queremos saber, ¿cuál fue el verdadero papel de los Ramallo? ¿Qué nos puede contar? La estancia de Dugan, la primitiva estancia de Dugan, terminaba acá, enfrente. Sobre el acceso a Dugan, para allá, para el lado del río, digamos, era estancia de los Dugan. Y para acá era la estancia de los Ramallo. Este pueblo estaba dentro de la estancia de los Ramallo. La estancia de los Ramallo, una fracción de tierra, una estancia chica, que fue parte de una merced que se llamaba la merced de Don Miguel Matienzo. Merced quiere decir que eran tierras que se regalaban en aquel tiempo porque había que poblarlo, que data del principio del siglo XVIII, tal vez, por ahí. Sí, 1700 y algo, porque en el 1801 empieza a venderse esta merced de Miguel Matienzo. Y ahí se van cambiando de dueños, varios dueños, hasta que allá por el 58, 50 y pico, 57 diría, compran un pedazo de esas tierras los Ramallo. Sería la estancia de los Ramallo más o menos de 700, 800 hectáreas, una estancia chica comparada con la de Dugan, que es de alrededor de 5.000. Llegó a tener más en un momento, ahora no llega a 4.000. Entonces, para que quede claro, las tierras de la estación la venden los Dugan. La venden los Dugan. Los Ramallos en el rincón más próximo a la estación que le quedaba de su estancia, Pedro Ramallo, que es el que funda Dugan, le compra a un hermano,
O sea, la estancia de los Ramallo se divide. Ramallo se había casado 2 veces. La segunda señora es la que queda con la mitad y el resto de los hijos con todo el fraccionamiento más chico. Pedro Ramallo le compra al hermano Justino, en el rincón acá, más próximo a la estación, un pedazo de 40 y pico hectáreas, que es donde hace el loteo. De ahí nace el pueblo. El origen lo confirma Geodesia, porque ellos me dicen que tenemos que utilizar la fecha de fundación como el día que se inaugura la estación. Entonces yo le demuestro a Geodesia de que, si bien el caserío viejo estuvo en las afueras de lo que hoy es el pueblo, esto se inicia en el 87, recién ahí. Entonces se toma como fecha de fundación del pueblo cuando Pedro Ramallo compra las tierras donde va a ser el pueblo. Ahí arranca, porque en la placita hay una placa que dice inicio, porque yo les pedí exclusivamente que no pusieran fundación, porque está bastante bien aclarado por el libro de Juan Carlos Garavaglia sobre la historia de Areco, donde dice que las fundaciones son una tradición. Es necesario tener una fundación, pero en realidad la mayoría de las veces no existen. Con respecto a la construcción de la iglesia, sabemos que participó una comisión. ¿Cómo se llamaba y qué papel cumplió esa comisión? Se llamaba Comisión Pro Templo. Esa Comisión Pro Templo creo que se funda en el 1907. Ese grupo de vecinos, todos vecinos muy conocidos de acá y de los alrededores, ¿no? El presidente era don Juan Dugan. Don Juan Dugan fue quien más colaboró con la iglesia. La primer fiesta que se hace en beneficio, primero se hace una colecta, todavía quedan talonarios de recibos de esos, algunas muestras quedan. Se hace una colecta entre todos los vecinos, bueno, ponen en proporción, ¿no es cierto? El que ponía poquito como el que daba mucho. Don Pedro Roché era el tesorero. Los que colaboraron muchísimo en eso, bueno, desde el que menos tenía hasta el que más tenía, pero la recaudación que se hace con fiestas y todas esas cosas no alcanza, entonces el importe más importante lo pone don Juan Dugan. En cuanto al tren, entonces, los últimos servicios... Sí, los últimos servicios fueron los de ramal que para, ramal que cierra, pero ya venía, el tren venía en agonía, porque había quedado un solo tren, uno que venía de Pergamino a las mañanas, 6:20 de la mañana, y volvía a 8:20 de la noche de retiro. ¿Te hago un poquito otra aclaración más? Sí, cómo no. Bueno, de todos estos historiadores sueltos que andan, historiadores light, yo les llamo, que dicen que Dugan nació de una colonia de irlandeses, que los irlandeses lo fundaron, que lo fundaron los Dugan. Arránquenle la hoja donde escriben eso, porque no es así. En el censo del 1895, segundo censo nacional de personas y de viviendas, Dugan tiene 300 habitantes. El núcleo, podemos llamarle pueblo, y el barrio de las afueras, conocido como barrio Las Alcantarillas, el antiguo pueblo. Son 300 vecinos que hay. No hay ningún irlandés. Dicen que lo fundaron los irlandeses. No hay ningún irlandés. Ahora, si miramos el censo en el resto del cuartel quinto, que es donde estamos nosotros como pueblo, sí había 22 irlandeses. Eran todos empleados de la estancia de Miguel Dugan, los irlandeses que había. Pero esos no fundaron el pueblo. El pueblo lo funda Pedro Ramallo. A lo mejor si lo hubieran hecho los irlandeses lo hubieran hecho un poco mejor, ¿no? La cantidad de baldíos que tenemos y la estafa que fue, no declararlo pueblo. Vamos con la última pregunta. ¿Le puede decir a la gente dónde se encontraba verdaderamente la panadería La Estrella? Porque todos la confunden con este lugar. La panadería La Estrella no fue esta. En el barrio de la Alcantarilla, al fondo del barrio de la Alcantarilla, había una panadería más vieja que esta, y aquella era La Estrella. En el 1950 los dueños de allá compran esta y se traen el cartel y lo ponen ahí.
Nosotros entramos acá en el 66 y lo sacamos porque para esta cornisa sentada en barro, que ya se nos está cayendo, era muy pesado. Pero quedó la estrella. Para muchos de esa época es la estrella, pero en realidad esto fue Panadería La Francesa, en su origen, la francesa. Muy bien, porque la hizo un francés. Don Luciano Bodeán era un vasco francés que estuvo de panadero allá al fondo también, y después vino y hizo esto. La casa ya estaba. Yo conocí una hija de este hombre que fundó la panadería, que me decía que la casa ya estaba. O sea, y que sí, ¿tiene de cuánto? en 1910 empieza como panadería. Sí, hay unas cartas que se han encontrado en el archivo histórico. ¿Y la original sigue en pie o ya...? No, quedó un pedacito nomás, lo demás se demolió todo. Eso sí, se demolió. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Entonces, nos vamos ya del pueblo de Dugan, más que satisfechos, principalmente. bueno, en primer lugar porque tuvimos una entrevista con Carlos que nos aclaró un montón el panorama y estuvo más que interesante, ¿no? Porque hemos corregido los errores que aparecen por internet. Pero además podemos decir que es un pueblo realmente muy particular en cuanto a su sombra. Es un día que hace mucho calor, pero caminando por su calle principal, que está muy arbolada, la verdad que no se siente tanto el calor. la verdad que no. Así que bueno, antes que nos vayamos, como siempre se los recordamos, si nos das un like, suma. Si te suscribís, nos ayudás un montón. Y si querés, nos haces algún comentario. Por el momento, decimos hasta Hasta la próxima. la próxima, gente.